Que decía que tenía muchísimo mérito que estáis aquí llenando esta carpa, porque hoy hay una final importante de fútbol. No, el que tiene mérito soy yo, que es el que le gusta el fútbol. Es el que tiene mérito. Estamos muy contentos de estar en Badajoz. Yo soy un habitual y José Luis va a serlo a partir de este año, porque está enamorado de cómo nos están tratando nuestros amigos del ayuntamiento, nuestras amigas especialmente, pero también hay amigos, o sea que no solo hay amigas. Hasta que la academia, como me decía Luis Carlos hace un momento, no apruebe el hecho de que cuando se diga amigas también están incluidos los amigos, como cuando se decía amigos y estaban incluidas las amigas, pues es mejor también especificar. El caso es que estamos muy contentos, estamos muy felices de estar con vosotros ahora y vamos a hablar de nuestra experiencia con la cultura, con el cine, con la vida, con la literatura, con todo lo que nos salga en este momento, porque tenemos el guión tan ajustado que no sabemos cómo vamos a salir de aquí sin reproducir exactamente todos los puntos de ese guión meticuloso. ¿No es así, José Luis? Sí, sí, por supuesto. Pero yo creo que se espera algo de un acercamiento al cine, a las películas y a lo que ha supuesto en el siglo XX este invento maravilloso de los hermanos Lumière, que en realidad para mí fue de David Griffith, pero yo creo que el cine es el primer arte del siglo XX. Siempre se le llamaba, como sabéis, el séptimo arte. Yo creo que no es cierto. Ahora tenemos ya perspectiva para poder saber que el cine ha sido el primero entre las artes del siglo XX. No ha habido ningún otro arte que ha dado tal cantidad de obras maestras como ha producido el cine, sobre todo entre los años, yo especificaría 40 y 50. Es algo asombroso, quedará como un momento mágico de la historia de la cultura. Hay momentos irrepetibles, como sabéis todos vosotros y vosotras, afiliados y afiliadas a la cultura. El siglo de oro, por ejemplo, en España, Lope de Vega, Cervantes, Quevedo, etcétera, no solo eran coetáneos, es que vivían en la misma ciudad, en el mismo barrio, o sea que se veían todos los días. Eso se vuelve a repetir en Hollywood, cuando gente como John Ford, como Fritz Lang, como Billy Wilder, Howard Hawks, etcétera, viven al mismo tiempo en la misma ciudad. Eso es imposible que pueda volver a darse. Es un momento único en la historia de la cultura. Había que ir, yo qué sé, no al siglo de oro, pero un poco atrás, a la época dorada también del impresionismo, donde en una, no sé, en una localidad muy pequeña como era París, convivieron gente como Renoir, Cézanne, Matisse, todos ellos verdaderos genios. Yo creo que eso ahora ya empieza a haber perspectiva. Es el cine, se ha producido un arte de contar historias con imágenes que antes no existía y que poco a poco se va viendo y estudiando y analizando y dándonos cuenta de la importancia tremenda que han tenido las películas. Si, por ejemplo, hablas de Hitchcock, Hitchcock no solo es el maestro del suspense, es un hombre que a mí me pareció que fuera estupendo, que el MoMA, el Museo de Arte Moderno neoyorquino, le dedica un homenaje, pero como se lo podía haber dedicado a Vincent Van Gogh, porque realmente, además de las películas estupendas que hace, la imagen de la mujer del siglo XX es la imagen de las películas de Hitchcock o de Hawks. Son las mujeres nuestras de nuestro siglo, cómo van vestidas, cómo van peinadas. Es decir, que Hitchcock también es alguien muy influyente en la moda, otra de las cosas capitales del siglo XX. Pero además de eso, las casas de las películas de Hitchcock son una prolongación de los mejores arquitectos del mundo. Por ejemplo, como La muerte en los salones, tiene la casa maravillosa de Frank Lloyd Wright. Es decir, que vamos viendo que además de dejar una huella con sus películas, han dejado una huella con su arte en diversas facetas. Todo podíamos hablarlo no solo de Hitchcock, o de Hawks, y de la importancia que han tenido también sus mujeres, o de John Ford, lleno de misterio, porque John Ford es uno de los cineastas más misteriosos que ha dado el cine. Quiero decir que antes, cuando decías que te gustaba el cine, que eras un aficionado, un peliculero, porque antes no se decía cinéfilo, no existía prácticamente esa
palabra, la cinefilia. Se decía, soy un gran aficionado al cine, voy mucho al cine, me gustan mucho las películas, pero bueno, se ha puesto de moda la cinefilia. Bueno, pues yo creo que hay que sacar la cabeza y decir que el que trabaja en estudios, en análisis, en ensayos sobre cine, es como el que trabaja en estudios sobre poesía o sobre pintura o sobre música. Esto que hago no es ni siquiera una defensa del cine, porque no lo necesita, pero me parece, y ahora os lo dirá Luis Alberto, que forma parte. Los artes en el siglo XX han cambiado, ahora os hablará él. Está el cómic es un nuevo arte, no existía hasta que llegan los principios del siglo XX en Estados Unidos y es un arte para tener en cuenta. La fotografía es otra de los grandes impactos que produce el siglo XX, que además es el siglo del deporte. Tampoco existía tal y como lo entendemos ahora. Es decir, que creo que estamos trabajando en materiales que diría mi amigo Luis Alberto, que ya no son ni baja ni alta cultura, que son cultura popular, que tampoco es algo que existiera con anterioridad, ¿no? Y además yo creo que, insistiendo en lo que dice José Luis, es que el cine es un arte de artes, de algún modo compendia y resume los demás artes. Por ejemplo, la pintura es fundamental en el cine. Los grandes maestros del cine, estoy pensando, por ejemplo, en Murnau, un director maravilloso alemán que luego se trasladó a los Estados Unidos y que murió muy joven. En Murnau, por ejemplo, prácticamente todos los planos de sus películas reproducen pinturas que para él eran muy queridas, porque realmente el cine tiene esa facultad de reproducir ad libitum toda una serie de pinturas extraídas de lo mejor de las pinacotecas de todo el mundo. Pero es que hay también arquitectura, lo ha dicho José Luis, con Lloyd Wright, la casa de Hitchcock. Pero es que también hay literatura, y aquí me voy a detener también porque el cine no es más que una historia que se cuenta en imágenes. Y las historias proceden, en muy buen número de casos, de la reserva fabulosa que la literatura universal ha prestado al cine. Por ejemplo, David Wark Griffith. Decía José que los hermanos Lumière solo apuntaron lo que era el cinematógrafo, pero que el lenguaje cinematográfico pleno vendría con Griffith. Pues el señor Griffith lo que hizo para contar sus historias de una manera cinematográfica es acudir a la manera en que Charles Dickens en el siglo XIX contaba sus historias. El lenguaje cinematográfico le debe muchísimo al lenguaje literario y en concreto al lenguaje dickensiano. Y Dickens no es más que uno de los grandes maestros de la novela decimonónica, pero su estilo es precisamente el que luego imitaría el cinematógrafo, contar historias de una manera directa, fluida, atractiva. Por eso hay un cierto cine excesivamente intelectual que prescinde de contar historias, que también tiene interés, pero que no es puramente cinematográfico y que debe, digamos, conceptuarse en otra casilla de la creación humana, que puede ser perfectamente la búsqueda vanguardista de nuevos modos de expresión, pero el cine es fundamentalmente una historia bien contada en imágenes. Sí, bueno, estamos hablando del cine narrativo. Como dice Luis Alberto, hay muchos tipos de cine, evidentemente. Hay un tipo de cine de vanguardia, un tipo de cine experimental, un tipo de cine documental, pero a mí lo más cercano siempre me ha parecido el cine narrativo, el cine que es el arte de contar una historia. Pero a fuerza de ser sincero, creo que tanto Luis Alberto como yo os podemos decir que después de ver tantas películas y haberse dedicado uno tantos años al cine, yo ya no sé qué rayos es una película. Sinceramente no sé qué es exactamente una película. Sé que el cine, además, como decimos, del arte de contar una historia, es el reflejo de una sociedad que lo está produciendo. Es un recreo también, es algo realmente emotivo, es una fiesta para la vista. Todos nosotros ya tenemos la vista cansada, pero de ver películas, y necesitamos gafas para volver a entregarnos a ese placer maravilloso. Pero, ¿qué es exactamente una película? Es como una emoción a 24 fotogramas. ¿Por qué en una película se llora? ¿Por qué en una película se ríe? ¿Por qué una película te hace recordar gentes de tu familia que ya no existen? Gente que no has conocido.
crear falsos recuerdos, algo que tú no has vivido, pero consideras como que lo has vivido. Es un misterio muy grande lo que es el cine. Realmente es una especie de falsificación de la vida. Yo digo que es una vida de repuesto, que nos sirve a muchos para enfrentarnos a esta cosa tan manida y tan terrible que a veces puede ser eso que llamamos la existencia. Pero realmente el cine como tal es algo distinto. Se pone el proyector en marcha, sale un haz de luz, surgen unas imágenes. Y a mí no se me ocurre otra cosa que decir, es una religión. Se trata de tener fe, de creer o no creer lo que sale del proyector. Es una nueva religión. Estamos en el siglo XX, hay muchas religiones en el siglo XX. La Coca-Cola es una religión. Hay muchas religiones pop que no existían antes, pero de todas ellas quizá el cine es la religión que ha tenido mayor número de fieles, mayor número de adeptos, que es una religión planetaria, donde una película produce la misma emoción en Tokio que en Buenos Aires, en Badajoz que en Sebastopol, porque la mezcla esa de falsedad, que es el cine es mentira. Normalmente cuando se dice interior noche suele ser exterior día, o sea que es mentira, pero ese paso de 24 fotografías, 24 fotogramas al segundo en un paso rápido de manivela producen algo increíble, es una emoción y que yo creo que llevamos muy poco tiempo, pero ¿qué hubiera sido si hace años los inventores del cine, además de Griffith y de los de Lumière, Velázquez, con las cámaras oscuras, están aproximándonos ya al cine? Los pintores del barroco, las tres estrellas, los tres tenores del barroco, Rembrandt, Vermeer, Velázquez, si te fijas bien en sus cuadros, hay como cine, ¿no crees tú? Yo creo que eso es exacto. Y además los ópticos del Renacimiento y del Barroco que con la linterna mágica van acercando al mundo de la ilusión a quien se acerca a esos artilugios que reproducen la realidad desde la falsedad. Eso me recuerda, por ejemplo, aquella frase de Fernando Pessoa: el poeta es un fingidor que finge que es dolor el dolor que de verdad siente. El arte siempre es una falsedad, es siempre algo que no es real y sin embargo circula en un ámbito de paralelismo tan cercano a la vida que nos creemos que es real. Y eso ocurre con el cine. Pero eso es lo que produce emoción y lo que nos hace ilusión. Ilusión en el sentido etimológico del término, que es engañar. Illudere en latín significa engañar. Una ilusión es un espejismo, algo que no existe. Pero cuánto bien nos hace ese algo que no existe, recordándonos una serie de temas relacionados con nuestro inconsciente, con nuestro subconsciente, con nuestro consciente, con nosotros mismos en nuestros tres planos y haciéndonos indudablemente o dándonos armas para ser felices, porque evidentemente la existencia humana no conduce a la felicidad, sino a la infelicidad, por supuesto. Y el arte es un bálsamo, una pomada, un reconstituyente que nos ayuda a seguir vivos. Y el cine, como decíamos antes, es un arte de artes. Entonces resume todos los artes en varias facetas y en varios terrenos, como es el de los ojos, el de los oídos, cuando empieza el sonoro, aunque no es tan importante. En el cine mudo, no sé si estará de acuerdo José Luis, ya están todas las constantes de lo que iba a ser el cine. Por supuesto. O sea, no es necesario, el cine sonoro acercó más al cine a la gente, pero en cualquier caso en el cine mudo estaba ya toda la esencia cinematográfica. El cine mudo lo que hace es que el cine adquiera más velocidad. Había tres planos. Alguien decía en la pantalla una frase: Margarita, te quiero mucho a pesar de que mi vida es horrible. Y salía un título que lo leías. Veías a ella gesticular y luego, Margarita, mi vida es horrible y no sé qué. Se firmaba ese título y volvía a salir ella o él y le decía, pero no te preocupes y no sé qué. Al llegar al cine sonoro se suprime uno de los tres planos que son los subtítulos y el cine engancha a una velocidad mucho mayor que no tenía. Eso no quiere decir que antes no fuera igual de perfecto en cuanto a fotografía, iluminación, textos maravillosos, directores extraordinarios. Es realmente el cine ya es el cine mudo. Prueba de ello que los grandes maestros, tú has citado Murnau, Griffith, bueno, von Stroheim, ya hacen verdaderas el propio obras John maestras. Ford, que también tiene muchas películas mudas. Sí. Hawks también tiene películas claro, mudas. todos estos. Hawks es uno de los creadores del sonoro, además, porque habiendo hecho cine mudo, empieza a inventarse unas cosas increíbles. Se trata de que suprimes un plano, como digo. Antes
alguien estaba hablando en una habitación, un plano general, un plano, y alguien se acercaba y llamaba a la puerta. 2 planos, un tipo llamando al timbre. 3, unos que los recibían, ya es el plano 3, y decía, están llamando. Al haber cine sonoro, el primer plano se transforma en que suena ring, dice, oye, están llamando, con lo cual suprimes otra vez un plano y le da mayor velocidad. Hay muchos tipos de cines en géneros. Mi madre me decía siempre cuando yo era chico, José, las mejores películas son las de amores. Han pasado muchos años y tenía razón. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a apoyar el cine de mamá, por llamarlo así, que sería otro género, el cine que vieron nuestras madres y nuestros padres, ¿no? Pues tenía razón, porque en las películas de amor siempre está fluyendo un sentimiento muy potente, como es el del amor, el enamoramiento, el desengaño, el desamor, todo lo que conmueve con el mundo. Y las grandes películas a lo largo de la historia y que han tenido tanto éxito general, no quiere decir que porque tengas éxito sean mejores, pero evidentemente los grandes melodramas, Lo que el viento se llevó, Vinieron las lluvias, Titanic, todas las películas que conmueven son películas basadas en esas historias sólidas y fuertes. Luis Alberto acaba de citar a Dickens. Ahora las historias de Dickens son increíbles, ¿no? Son puro sentimiento, porque lo que decía tu madre también al decir amores son sentimientos. Sí. Porque incluso en las películas más violentas a lo mejor o más cercanas a un tipo de cine más, como te diría yo, masculino, también hay pasiones, también hay amores. El amor es transversal en el cine y lo mismo que en el arte, está en todas partes realmente. Por ejemplo, estoy pensando en The Searchers, en Centauros del Desierto de John Ford. Pues es una película de acción, hay que buscar a una niña que ha sido raptada por los indios, etcétera. Es una búsqueda, ¿no? Una investigación. Y sin embargo, ¿cuánto amor hay en la madre de esa niña con respecto al protagonista de la pieza, que se refleja en escenas sutilísimas, en miradas también igualmente sutiles? Y eso es lo fascinante del cine, que con una mirada, con una escena, te dan la clave de lo que está pasando en los corazones de los protagonistas, ¿no? Hablaba yo antes del misterio de John Ford en cualquier película. Esta es un western, la que ha citado Luis Alberto. Centauros del Desierto, título extraordinario, español, por cierto. The Searchers significa los rastreadores y es la historia de la Odisea. Es un hombre que llega a su casa, un hombre que no tiene casa, lo cual es un contrasentido. Llega al hogar, pero no tiene hogar. Le reconoce el perro, es el único que le reconoce. Sale al porche y poco después sale una señora a la que él mira y ella le mira. Como digo, las historias de John Ford siempre son historias de un amor perdido. Cuando nos damos cuenta del personaje que interpreta maravillosamente John Wayne, ¿por qué se fue de casa? Porque estaba enamorado de la mujer de su hermano. Y entonces, ¿cómo lo muestra John Ford? Hay alguien que en un momento determinado le coge el capote a él, ese capote de un tipo que ha estado vagando, no se sabe bien, en la guerra de secesión, probablemente también en México, y cómo acaricia a esa mujer ese capote y cómo lo guarda, ese abrigo. Hay un cura que está mirando, un sacerdote, y aparta la vista. Se da cuenta que se está metiendo en un terreno tremendo. Esa historia de amor perdido luego te lleva a reflexionar mucho en la película. Al final él salva de los indios que se lo han llevado a la chica, que es Natalie Wood de niña, y la levanta en brazos. Yo siempre he pensado que es su hija, además, la hija que él tuvo con la mujer de su hermano, que él se va porque no quiere destrozar más ese hogar, y ella da por hecho que lo ha tenido con su marido, pero yo siempre he pensado que es la hija. Posiblemente no tengo ninguna razón, pero me refiero a que son películas donde hay unos agujeros tan grandes por donde surge el misterio, que nunca es la primera vez que ves una película, sino que luego empiezas a mirar y hay más cosas, ¿no? Aunque la veas 15 o 20 veces. Pero si os fijáis, en el fondo todo reproduce un escenario que es exactamente el escenario de la tragedia griega, por ejemplo, o de la comedia griega. Realmente siempre al hombre se le han ocurrido las mismas cosas. Y el cine redondea la faena porque añade muchísimas más cosas al nudo argumental inicial que pueda constituir lo que los griegos iban a ver al teatro, o los romanos. Aquí cerquita tenemos Mérida, ¿verdad?, donde ese teatro romano fastuoso, y en verano podemos ver funciones de ese tipo.
Las mismas pasiones de centauros del desierto se desarrollan en la tragedia griega. Al hombre siempre se le han ocurrido las mismas cosas, sobre todo desde los griegos, que fundan la contemporaneidad lineal y absoluta. Ya son nuestros contemporáneos para siempre, todos somos griegos. Pero realmente todos los argumentos de los grandes directores cinematográficos proceden también de unas poquísimas historias. Tú lo has dicho antes cuando hablabas de la Odisea. De Sirches es la Odisea. Borges, en un texto fundamental, se llama Las cuatro historias, dice que realmente solo se pueden contar 4 historias en el mundo. Y habla de la historia de unos hombres que asedian una ciudad, de un hombre que tiene que vagar por el mar hasta que regresa a su casa, el caso de Ulises, Odiseo, de la juventud de un pueblo que surge, que navega en un barco llamado Argo en busca del vellocino de oro, y un dios, y la última historia sería la de un dios que es crucificado hasta morir, ¿no? Realmente hacemos variantes infinitas de esas 4 historias, y el cine lo que hace es una máquina de narrar, y de narrar con elementos nuevos, núcleos argumentales que ya preexistían, que estaban de siempre en el origen de los tiempos. Y eso es lo que nos maravilla, porque la modernidad en el cine es también la eternidad de unos temas que siempre han estado ahí y que lo único que hacen es aflorar a la superficie, que estaban ya preparados para que los grandes directores, entre los que tenemos aquí uno, José Luis García, los retome y constituya sus argumentos, porque García, y ahora lo contará él también, empezó como escritor y como guionista, solo después se hizo director cinematográfico. Por eso yo creo que le da mucha importancia, como le damos todos, a la historia, a lo que se cuenta, porque es fundamental que se cuente bien. Hoy día tenemos un cine frenético, un cine de efectos especiales fabulosos, pero no tenemos historias buenas. Se han perdido esas historias. Es muy raro que una película norteamericana de los años 30 o 40 o 50 sea mala de guión. Todas tienen buen guión, incluso las más flojas. Y eso, García, cuéntanos hasta qué punto es importante un guión en una película. Sí, claro, es que lo más importante de una película son los efectos emocionales, no los efectos especiales, sino los que nacen en la emoción, ¿no? Yo creo que el cine, y lo más importante, tú lo has dicho, es el guión. El cine es un chisme, es un aparato que da calor al cuerpo, que te calienta el alma en los momentos fríos. Sales del cine de otra manera de cómo entraste. Sin duda. El problema es que el cine que conocíamos no existe, ha muerto. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, porque hay una especie de mutación continua. Antes el cine eran unas salas enormes que se construían como a imitación de palacios, eran como Xanadu, en la Gran Vía, el Palacio de la Música, la Avenida, escalinatas de mármol, ya en el cine mudo, ¿eh? Y entonces la gente acudía a esos lugares, claro, ya realmente impresionada. Eran templos, de alguna manera, entre templos y palacios. Sí, claro, porque era una religión, como digo yo, y entonces acudía ahí. ¿Y qué era? Un hecho social. La gente salía para ir al cine, es decir, salía de casa, veía la calle, a lo mejor se cruzaba con algún amigo, alguna amiga, charlaba, era algo social. Luego veían la película, y la película no es lo mismo cuando estás solo en casa, reírte, que cuando se ríen contigo 300 personas, o cuando estás solo en casa y estás viendo una historia muy emocionante y estás sentado al filo del tresillo de Sky y estar todo el mundo en el cine como tú, y que de repente hay alguien que da un grito tremendo en la sala porque no lo puede soportar. Es decir, es un hecho cultural y social. La gente al salir del cine comentaba. La cinefilia, una de las cosas buenas que tenía, es que te hacía charlar por los codos de películas. Al acabar, lo que te daban ganas era hablar con la persona con la que habías ido, ¿no? Luego el cine, evidentemente, en España, en particular, en la posguerra española, que sería un poco el equivalente de la depresión americana de los años 30, llevada aquí a los 40 y el inicio de los 50, era un refugio. El cine era un lugar caliente en invierno, donde tú te refugiabas de la soledad, de la tristeza, de un mundo gris que había en España, sin color. Era el único sitio donde le podías dar un beso a la novia, porque te amparaba la oscuridad, donde te contaban historias que se salían de tu vida común, donde veías algunas películas incluso en color, veías como la nieve azul Kodak era maravillosa cayendo en Mujercitas. Es decir,
eran muchas cosas el cine. La evolución de la sociedad fue avanzando y la gente empezó a dejar el cine porque lo que quería era ahorrar para comprarse una Vespa y después para tener una segunda vivienda cerca del campo, cerca de la ciudad, pero más bien en el campo. Es decir, pasó de ser un artículo de primera necesidad a ser algo distinto. Luego vino la televisión, tenías el cine en casa en pequeño. Ahora las pantallas de plasma son casi tan grandes como las de los minicines y además estás solo y no habla nadie, porque una costumbre que se ha cogido en el cine, en esas salas pequeñas, que la gente habla normal, o sea, habla en voz alta. Antes había un silencio tremendo. ¿Qué pasa? Que esa evolución, yo no digo que sea buena ni mala, es distinta, es otra manera de ver el cine. Pero el guión, volviendo a lo que dice mi amigo, es la clave. Todo el mundo va a tener necesidad de que le cuenten historias. Nos tienen que contar historias. Desde aquel tipo que venía de un país lejano y por la noche alrededor del fuego contaba las maravillas que había visto, las cosas, los animales extraños, hechos, gente que no reiría. Ese tipo es el cine. Ese siempre va a tener que contarnos cosas. Antes era en una sala, ahora es en el salón de tu casa. Pero evidentemente yo no sé dónde será dentro de unos años. Pero todos tenemos una necesidad. Cuéntame algo, cuéntame una historia, cuéntamelo de la manera mejor, más emotiva, de la forma que me produzca mayor expectación. Todo eso es evidente. Claro, se ha producido un cambio tan grande que el que se produjo, hablábamos antes, del paso del mudo al sonoro, no tiene nada que ver con lo de ahora. Ahora las películas han cambiado. Es mucho menos importante el paso del mudo al sonoro que el paso que hemos dado ahora. Esto es tremendo. Menos decisivo. Sí. Las películas son digitales. Ya se ve con mucha mayor claridad. Ya no recordamos cuando éramos chicos, joder, las películas eran horribles, estaban llenas de rayas, saltaban de rollo a rollo, pegaba un salto tremendo. Ahora son perfectas. Ahora bien, esa perfección es la que nos contenta. Yo no lo sé, tengo mis dudas, ¿no? Porque yo voy a seguir yendo al cine, pero ojo, cada vez menos, porque, y con esto creo que puedo hacer casi como un análisis de mi vida, ¿no? No sé si era Bogdanov o Trifol que decía, no me preguntéis por película porque no me gusta hablar de mi vida privada. Entonces es verdad. Pero yo era un trashumante. Ahora soy un sedentario. ¿Cómo se ha producido eso? Porque yo era un chico que recorría la ciudad de Madrid en el metro buscando programas dobles y películas de directores que me gustaran. Si hubiera un cataclismo atómico, y esto no lo digo por pedantería, es verdad, y hubiera que reconstruir Madrid, yo la reconstruiría. Sé exactamente dónde estaban todos los cines, 100 y pico cines. Sé cómo había que coger una línea de metro, la 1, y me llevaba de Vallecas a Cuatro Caminos. Y los cines que había por el camino, en Menéndez Pelayo, al llegar al Gong, los aledaños de Cibeles. Es decir, que los cinéfilos, los transhumantes, éramos unos tipos que viajábamos por la ciudad, íbamos llevando la buena nueva de las películas a otras amistades, a otros amigos. Pero amigo, el tiempo deteriora, te hace cambiar en los gustos. Y yo ahora soy un sedentario, soy un videófilo. Pero porque ya no soy un te ha cinéfilo. hecho la sociedad sedentaria. Porque el paso, por ejemplo, del cine a la televisión o del cine al vídeo es un paso irreversible, mientras que, por ejemplo, parecía que la televisión iba a acabar con la radio y no solo no ha acabado con la radio, sino la radio goza de excelente salud. Sí. Sin embargo, yo creo que podría ser perfectamente compatible el que siguieran existiendo esos templos, palacios del cine y que hubiera también la posibilidad de verlo en casa, etcétera. Lo que pasa es que ya el dinero, la economía ha entrado en el asunto y ya no es rentable el tener abiertos esos palacios. Imaginaos, por ejemplo, esos cines maravillosos que vemos en las películas americanas de los años 40 y 50, que eran en un país como América y en lugares casi desérticos, eran como una especie como de visión fantástica y maravillosa de algo. Era el pop, eran como jukebooks, como tartas. Como las máquinas estas que metíamos monedas para escuchar canciones, que también eran estructuras redondas, maravillosas, luminosas, divinas, ¿no? Claro. Quiero decirte, eso era el cine en grande, ¿no? Y eso ya se ha perdido. En mi caso, yo creo que además se produce el envejecimiento. No tienes las mismas ganas de hacer cosas cuando tienes 30 que cuando tienes la edad que yo tengo ya 7-3, que se dice pronto. Pero fíjate una cosa, cuando
yo digo que soy sedentario, es que me he hecho un profesional, porque la gente que ve el cine en su casa se ha hecho un profesional, ajusta el color, menos grave, más grave, menos estimulante, menos el sonido, la proyección. Somos ya profesionales dentro de la casa. Entonces, el sedentario le gana en eso al trashumante. Lo que pasa es que el trashumante es la fuerza, es la juventud. Pero yo creo, insisto, es un problema de envejecimiento. Por ejemplo, yo ahora veo un euro en el suelo y no lo cojo. Ya, no me agacho. Hombre, si fuera algo más... Pero no me agacho. Digo, bueno, qué horror, por un euro. Enseguida viene alguien y lo coge. Yo sí me más agacho, joven, yo sí me agacho. No. Y lo dudo que te agaches, fíjate. No lo dudes. Aunque no tenga, digo, agacharse. Antes, cuando eres un chaval que saltas por los árboles y eso, pero ahora agacharse es uno de los síntomas de envejecimiento más grandes que hay. Pero aparte del envejecimiento, que es evidente y es real, es que la cosa ha cambiado tanto que tú, por ejemplo, en tu ansia como ser humano que eres de escuchar historias, te lo fabricas de una manera doméstica y las escuchas buscando el color, el contraste, no sé cuántos, en tu televisor maravilloso de plasma, que es como una sala de minicine, y lo ves en casa. Pero fíjate lo que ha pasado desde entonces, desde el alba de los tiempos, cuando un señor que era el chamán o el sacerdote de la tribu convocaba a toda la tribu a un fuego que estaba en medio de donde se sentaban en corro, en círculo, y de repente les contaba los mitos de la creación, que era en el fondo lo mismo que ver una película. Pero aquello tenía una función social muy hermosa y muy enriquecedora. Y ahora se lo tiene uno que hacer en plan masturbatorio, con perdón, en cierto modo, como vicio solitario, ¿no? Y eso es lo que no existía cuando había esos templos, por mucho que fuera uno a dar un beso a la novia en el cine y a transgredir, sobre todo en la sociedad que nos tocó vivir. Sin embargo, no cabía la menor duda de que era un acto social ir al cine, la gente se arreglaba, se ponía sus mejores galas. Los restaurantes estaban abiertos siempre en la sesión nocturna. En Madrid, por ejemplo, se vivía hasta las 3 de la mañana de una manera habitual y sin que significara eso que fueran unos crápulas. En el fin de semana, Madrid, la noche madrileña era absolutamente, estaba viva. Pero hombre, es que ha habido un cambio evidente. Es que el mundo donde nosotros estamos viviendo es otro. Cuando yo era un niño y los chicos en el colegio ya hablábamos, ¿qué es lo que queríamos ser de mayor? Uno quería ser piloto de pruebas, otro quería ser arquitecto, otro quería ser bombero, otro policía. Coño, ahora quieren ser cocineros. ¿Te parece poco gero? Claro, fíjate si es un cambio brutal. Eso es lo que quieren ser los chicos ahora. Pero entonces eso significa que ha habido un modelo que ha ido cediendo paso a otro y otro nuevo mundo. Estamos embarcados en un... Tú lo sabes muy bien. Crisis es cuando algo no termina de nacer al mismo tiempo que algo no termina de morir. En ese espacio de tiempo se produce algo que se llama crisis. Estamos en un mundo que está desapareciendo y otro que está surgiendo. Yo creo... Y en eso no hay que complicarse la vida con ideologías. Hay que coger siempre lo mejor que hay de lo que existía ya. Es decir, la palabra conservador es equívoca, no corresponde a la verdad. Hay que conservar lo bueno, las buenas costumbres que había, la lectura, todo lo bueno que nos ha producido lo anterior. Y naturalmente, coger todo lo bueno de la innovación, todo lo que llegue que sea bueno. Con eso no te equivocarías nunca, ¿no? Coger y apartarte lo bueno que ya existe y coger lo bueno de lo que está saliendo. Porque no es opuesto tradición a modernidad, lo que hay que hacer, igual que no es opuesto arte puntero y arte popular, todo es perfectamente asimilable en una síntesis de las dos posturas. Entonces, tradición y modernidad no son contradictorios, no, claro. Hay que abrazarlas a ambas. Y es como realmente se avanza, sin destruir lo bueno y sin quemar el terreno anterior. Y utilizando todo lo que surge, pero si eso no tiene duda. Y siempre dudando también. Ahora que dices tú no tienes duda. Claro. Y siempre dudando, porque dudando es como se llega a los sitios. Claro. Lo sabían muy bien los filósofos escépticos. Claro. Y es verdad. La duda. Sin dogmas. La duda. Claro, eso es bueno, pero yo creo que vosotros tenéis que preguntarle a José Luis García o a mí mismo cualquier cosa que se os ocurra, y yo creo que es el momento en que darle la palabra a estos señores. Estupendo. Señores / señoras. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería que me hablara en un momentito
sobre dos películas en concreto suyas, Asignatura pendiente y Las verdes praderas, el mensaje que quiso dar con esas dos películas. Bueno, Gracias. eso de mensaje me parece muy importante, ¿no? No ni siquiera quise dar recado. O sea, que no era ni un recado, no de mensaje. Bueno, Asignatura pendiente siempre la tengo en un lugar especial porque es la primera película que hice. Y claro, eso no se olvida nunca, está llena de imperfecciones, como todas las primeras películas, pero llena de ímpetu, de juventud, de entusiasmo. Es algo realmente increíble, porque cuando haces tu primera película no sabes si estás haciendo dos películas a la vez, la primera y la última, que es lo que suele ocurrir. Pero claro, entonces para mí es una película muy querida, y está inmersa en algo que para mí ha sido importante, como fue la transición española. Yo soy una persona de la transición española, ¿no? Una época que para mí es especialmente buena porque durante un tiempo cada uno en su profesión haciendo películas, los abogados, los arquitectos, los ingenieros, los médicos, los músicos, por primera vez pensamos todos en España y que había que hacer un país estupendo y maravilloso, y hubo una transición realmente de una dictadura que había sido inacabable, era tremenda, y yo me temía una cosa que ha pasado. En una segunda película que yo hice, escribí una línea en Solos en la madrugada que decía Pepe Sacristán, el protagonista: joder, no nos vamos a pasar ahora 40 años hablando de los 40 años. Pues sí, nos vamos a pasar los 40 años hablando otra vez, porque esto no, ahora la transición no vale para mucha gente, pero fue una época realmente estupenda. Y luego Las verdes praderas forma parte de esa trilogía, por así llamarlo, de la transición, donde yo hice unas películas muy apegadas a mi tiempo. Eran películas como El Nodo, cercanas, donde se rodaban prácticamente al mismo tiempo, casi que se estrenaban, y los acontecimientos de los que daban cuenta eran lo que estaba pasando, hasta que, bueno, después de eso y El Crack y otras películas, yo decidí cambiar un poco de estilo y no preocuparme ya. Sabía que había gente detrás de mí más joven, que eran ellos los que tenían, no sé, ahora que hablar del país desde otro punto de vista, y yo dedicarme a un tipo de películas más diferentes, hacer homenajes a gente que me gustaba mucho, como Galdós, o otro tipo de cine. Como digo, hay muchos tipos de cine. Me encanta a mí personalmente el cine negro, me encanta el melodrama. Me hubiera gustado hacer western, pero no sé montar a caballo. ¿Cómo vas a hacer un western y le vas a decir a alguien: vas aquí, tienes que montar a caballo? Y en fin, todo tipo de cine. Pero bueno, esas dos películas las recuerdo con mucho cariño. Yo recuerdo las películas con cariño, pero ojo, esto no quiere decir que estemos hablando de una ópera. Yo no, yo tengo una filmografía de películas, no son obras, ¿eh? Yo nunca he puesto en una película mía, y ahora con el mayor orgullo del mundo puedo decir, un film de José Luis García, nunca lo he puesto, dirigida o escrita o producida. Y bueno, me siento contento de algunas de ellas. Yo tengo que dar una noticia para todos vosotros que seguro que es buena, y es que el año que viene, en la próxima Feria del Libro de Badajoz y en todas las ferias del libro de España, habrá un nuevo libro importante sobre Garci, un libro parecido al que ha salido sobre Fritz Lang, que alguno de vosotros ha comprado, un libro gordo, en el que aparezcan una serie de firmas de personas que escribirán sobre el cine de Garci, sobre las 18 películas de Garci, que habrá probablemente más películas, pero vamos a ceñirnos a las películas ya estrenadas, y que, bueno, pues estoy seguro de que habrá ocasión también de que veáis ese libro cuajado de fotografías y de firmas importantes, y que lo vais a disfrutar mucho. Es un libro que está a cargo de Luis Alberto de Cuenca y que lo va a hacer con mucho entusiasmo. Bueno, la no, coordinación en serio, para mí es algo importantísimo, más flojo. que lo haga él. Más cosas. Venga. Hola, buenas noches. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera, ¿cuál fue el motivo del final del programa Qué grande es el cine? Y la segunda, ¿cuál fue el motivo verdadero, auténtico del final del programa? ¿Tuvo algo que ver con alguna moda de televisión española? ¿Con alguna? Moda de ¿Moda? televisión española. No, porque todo acaba en esta vida, todo tiene un principio y tiene un final. Estuvimos 10 años y no hubo ningún tipo de cosa. Es un programa que se hizo de una manera casi casual.
estando en Dallas, en el Mundial de Fútbol, en una comida, yo estaba con el director general de televisión, que era Jordi García Candao, y sabido es mi pasión por el fútbol. Yo estaba cubriendo el Mundial para el diario ABC y para Televisión Española, y entonces le dije, oye, ¿por qué no hacemos un programa de cine como La Moviola? La Moviola fue un programa muy famoso que hubo en televisión de fútbol, fue un invento de Pedro Ruiz, el humorista. Y me dijo, ¿y cómo lo ves tú? Digo, pues hombre, vemos una película y luego se vuelve a proyectar trozos y la gente comenta. Pues fíjate qué curioso que cuando baja Bette Davis por la escalera, en la mirada ya parece que va a matar al marido. ¿Tú crees? Sí, ¿no? Y se pone el trozo de Bette Davis, es decir, volver a... Como decía, ha sido penalti, no, vamos a verlo, ¿sí? No, pues vamos a hacer la Moviola, pero con cine, con actores, y ponemos una película y luego la vamos a comentar y la vamos analizando minuciosamente como se hace con lo de los programas de fútbol. Y así nació. Luego llegó, eso era el PSOE, llegó el PP, llegó una nueva directora general que se llamaba Mónica Ridruejo, quitó el programa porque no le interesaba, le pareció bien y nadie dijo nada. Volvió otro director general a televisión que se llamaba López Amor. Leonardo López Amor. Y dijo, oye, me llamó, ¿por qué no hacemos el programa y tal? Digo, hombre, pues lo habéis cargado vosotros. No, a mí me interesa. Pues encantado. Y lo hicimos otra vez y luego llegó otra nueva directora general, esta vez del PSOE, que era esta mujer... Cafarel. Carmen Cafarel. Carmen Cafarel. Y con todo también el derecho del mundo, dijo, yo lo quito. Y lo único de lo que yo tengo noticia es porque los que salíamos éramos mayores, evidentemente, y querían una imagen nueva para la segunda cadena con gente mucho más joven. Lo cual puedes estar de acuerdo o no. A mí me parecía que no, porque las clases en las universidades las da gente mayor. Nadie habla de Aristóteles con 18 años. Y me parecía que para hablar de Griffith o de Murnau se necesitaba pues a Luis Alberto de Cuenca, Torres Dulce, Miguel Marías, pero claro, gente ya de 60 años. Y entonces les pareció que había que dar un cambio de imagen, que también lo entiendo, y esa es la historia. No hubo más historia. Pero ha pasado con todos los programas. Acabó aquel programa estupendo que hacía Ibáñez Serrador, de historias para no dormir, y mañana puede ser verdad. Bueno, pero en el caso de Ibáñez acabó Serrador, la clave de Balbín. La clave de Balbín. Todo tiene un principio y un final. Pero era un programa muy barato, muy didáctico, con mucho interés, que realmente una frivolidad tan tremenda como es que se sea mayor o menor, no creo que sea de recibo para cargarse un programa que yo creo que está en la memoria de muchos de vosotros. Y que Pero es una contra eso, verdadera pena. Luis Alberto, no podíamos hacer nada. Es como cuando creo A que nosotros no, claro. era Cervantes, cuando le llamaban viejo y decía, ¿qué queréis? Es el calendario cuando he nacido. O cuando el pobre Cervantes no tenía tampoco dónde estrenar sus piezas Claro. teatrales. Claro. Bueno, primero quiero darle la enhorabuena porque me parece que ha sido un director con una trayectoria impresionante. Y yo le quería hacer una pregunta en referida... Me lo voy a creer. Sí. Bueno, a mí por lo menos, a mí así me lo parece. Pero yo lo que veo, por ejemplo, y cuando veo, por ejemplo, he visto, por ejemplo, un comentario, por ejemplo, de William Wyler, que decía, que yo lo vi hace algunos años, pero ya tenía 90 años este hombre, cuando hizo un comentario que dijo, el cine eran emociones, se contaban historias, y el cine moderno como que se le da la manivela y sacan películas. Entonces, yo veo que, por ejemplo, en el cine español, a mí me gustaba cómo trabaja José Luis Garza. Pero yo ahora mismo no veo directores que lo que tienen son ideologías, pero no veo películas. ¿Qué hay ahora? No, pero bueno, yo ahora no voy a hacer una crítica del cine actual español. Pero te quiero matizar, no era William Wyler, era Billy Wilder, que era el que dijo eso. Yo tampoco quiero caer en eso, pensar que la época que tú has vivido es la mejor, el cine que se hacía en tu época es el mejor. Ahora hay otros cineastas y el cine ha cambiado. Yo ahora no podría hacer el cine moderno de ahora. Tendría que hacer un cine como el que he hecho hasta ahora. Yo no sabría rodar con drones. Ruedan con drones, joder, todas las películas, ruedan con unas cámaras, con una cosa que llaman cabeza caliente, es el PowerPod, es otro mundo. Y ruedan con 6 cámaras a la vez. Yo soy de rodar con una cámara, vengo de un oficio
digamos, en el mejor de los aspectos, clásico de cómo se hacía el cine antes. Pero eso no quiere decir que el cine de ahora no sea igual de bueno o mejor. Yo no quiero meterme en ese mundo de volver a Jorge Manrique, que por cierto, la cita siempre está equivocada. Él no dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Como a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor, no que lo fuera. Pues yo creo que no, hay que decir, es que hay un error cuando la gente dice, es que mis tiempos son estos. Yo, mientras yo viva, estoy en mi tiempo, eso no tiene duda. Entonces, no quiero decir, en mis tiempos, no, en alguna parte del tiempo que yo he vivido había cosas mejores, cosas peores, cosas más divertidas, menos divertidas. La España que yo he conocido, cuando muere Franco, yo ya tengo 2 hijas, me he casado, es decir, he pasado por muchos periodos de la historia de España. Entonces, como insisto, de todo tipo. Pero no quiero caer en que porque antes, en mis tiempos, no, yo creo que es un problema, además, nos llevaría a un mundo individual. Y lo que sí creo es que lo que es un error es borrar la historia de tu país. Es decir, si yo he ido al colegio en la calle Pepito Pérez, no sé por qué se quita ahora la calle Pepito Pérez. Dice, no, porque fue uno de los malos desde el punto de vista de los buenos de ahora. Pero los buenos de ahora no saben que cuando lleguen los malos de entonces van a volver a cambiar la calle. Entonces, es estar borrando la historia continuamente, como hacen esos arqueólogos. Con el cepillo están borrando las huellas de la historia y del pasado. Inaugurando el mundo cuando el mundo ya está inaugurado hace mucho. Claro. Entonces la gente tiene la obsesión de inaugurar. Sí. Todo lo moderno lleva muchos años ya de antiguo, ¿eh? Todo lo que se supone que son los inventos. Es que en el cine también, abundando en lo que dice José Luis, todo se quema muy rápido. Quiero decir, hay décadas de clasicismo, luego hay películas manieristas, todos los ciclos del arte que son arcaico, clásico, manierista y barroco se reproducen a una velocidad brutal. Entonces quiero decir que lo que ha ocurrido a lo largo de milenios en la humanidad, en el cine se ha producido en décadas todavía. Es un arte muy joven, tienes solo un siglo largo, ¿no? Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? Que todo se produce con unas metamorfosis muy, ¿cómo te diría yo?, muy rápidas, ¿no? Sí, lo que pasa es que en ese siglo ha habido un fenómeno que fue Hollywood, que es que acudieron los mayores talentos que había en Alemania, en Europa en general, en todas partes, y allí hicieron el mejor cine que se conoce. Es realmente un asombro. Y aquello, como las pirámides, ha vuelto al desierto, los estudios ya son, no sé, huellas, ya no queda nada de aquello. Apenas museos. Es que eso es irrepetible también la Inglaterra isabelina y jacobina en que escribió Shakespeare, es irrepetible el siglo de Pericles, es irrepetible el siglo de Augusto, es irrepetible el Hollywood de los años 30, 40 y 50 del siglo XX. Son espacios míticos que realmente luego pues andarán en boca de las gentes, pero que no pueden resistir una serie de cambios que se han producido en la sociedad norteamericana y mundial que han arrumbado con esa manera de hacer cine, ¿no? Claro. Que últimamente hay muchísima memoria de esa manera de hacer cine en películas sobre la época dorada de Hollywood. Que eso lo comentaste tú el otro día en la radio y es verdad que hay mucha nostalgia de eso y ahora hay películas recientes sobre esa manera de rodar y sobre esa manera de hacer cine. Según se van acercando nuevos cineastas, se van dando cuenta de la enorme calidad que tenían aquellas historias. Hollywood era un lugar donde estaba, insisto, concentrado el mayor talento del siglo XX. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, gente genial, sin paliativos, española que fue allí, como, no sé, Edgar Neville, Jardiel Poncela, Enrique Jardiel Poncela, José López Rubio. no lograron hacer cine. Es que allí estaban los hermanos Mars en comedia, por ejemplo. Es que era un mundo muy complicado, el talento que había allí. Había cineastas tremendos y claro, hicieron las mejores películas en cada género que se puede soñar. Las productoras, las marcas que había en Hollywood, la Metro Goldwyn Mayer, que era la empresa más fuerte, más familiar también, la Paramount, que era la de los escritores, la Warner Brothers, que era la del cine social, la RKO, bueno, Columbia, todas estas hacían películas
exactamente igual que en Detroit se fabricaban los coches, los Cadillacs, todos esos maravillosos, salían perfectos. Pues con esa perfección de Detroit, de los automóviles, se hacían las películas en Hollywood, perfectas. ¿Qué ha pasado con Detroit? Ya no existe Detroit, han llegado los japoneses, ya hacían los coches más baratos y entonces Detroit es una ciudad ya como medieval, de fantasmal. huellas, fantasmal. Y Hollywood es un fantasma. Los grandes estudios hacen televisión, los grandes estudios son de los japoneses y ya no existe esa manera de hacer 50 o 60 películas buenas al año, donde Billy Wilder hacía una, los escritores escribían, Scott Fitzgerald, todo el mundo. Eso es increíble. Por eso yo creo que las mejores películas están ahí, sin duda alguna. La revolución del Ciudadano Kane, pero antes Chaplin, Charlot, ha hecho un cine increíble, en comedia y en drama. Una mujer de París influye en Lubitsch, pero a su vez Lubitsch influye en Billy Wilder. Hacen películas extraordinarias, y claro, eso es muy difícil de poder superarlo, porque el cine de ahora es distinto, las películas han cambiado y también los argumentos. Entonces, claro, estamos en otro milenio. A mí me costaba trabajo entenderlo, pero yo creo que a la era agrícola, que sería la primera ola según Alvin Toffler, le sucedió la revolución industrial, que fue tremendo, pero es que ahora estamos viviendo la era digital. Yo creo que es infinitamente más grande y va en una progresión brutal y está arrasando lo que es el planeta. Es inmediato todo. Antes se tardaba mucho, pero ahora el conocimiento es inmediato. Pues que tú mismo lo has dicho, por ejemplo, esos coches maravillosos americanos de los años 50, por ejemplo, y 60 principios, eso ya no existe. Ya no se ven esos Cadillac, esos Pontiac, esos Oldsmobile, esos Buicks fabulosos, ¿no? Coches de toreros. Pero que eran inmensos, que realmente, y siempre en las películas veíamos cómo aparcaban perfectamente sin problema al llegar a su destino, ¿no? Fíjate si eran buenos, Luis Alberto, que están en La Habana todavía. En La Habana o en Montevideo. Con cuerdas o Montevideo. Y siguen los Zumba, los Pontiac, los Cadillac. Bueno, pues las películas es lo mismo. Son igual de buenas. Tú pones una película Perdición de cine negro y alguien que no lo haya visto se queda pegado. Y si la has visto también. Pero la sorpresa que supone descubrir unas películas, descubrir Con la muerte en los talones, es una maravilla, ¿no? Todo. A ver, más preguntas. Que nos vamos a ver al Barcelona. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Que me acerque el micro. Muchas gracias porque Ya te vemos. tus películas son maravillosas, pero yo te iba a hacer... Bueno, sobre todo las últimas películas, ya después de Volver a empezar, tienen una magia y una luz y películas muy íntimas, muy cuidadas. Pero yo te quería hacer una pregunta, porque tú cuando fuiste a recibir el Oscar, creo que fue por Volver a empezar, le diste las gracias a Billy Wilder. ¿No? Ese fue otro. Ese fue Trueba. Trueba. Perdón. Bueno, pues entonces nada, te iba a preguntar, es verdad. ¿La haces a Trueba? Perdona, pero bueno, pues entonces me he confundido. Pero de todas maneras te voy a dar las gracias porque las películas tuyas, y yo creo que muchas películas, las últimas las has hecho en el norte, ¿no? La del abuelo, toda esta trilogía que... En Asturias. En Asturias, efectivamente. Y te iba a hacer otra pregunta, que ¿por qué tú, creo, que prácticamente has dejado de hacer cine? Cuando tú tienes una cantidad de gente que, vamos, que van al cine por ver las películas tuyas, tremenda. Mira, en dedicatoria yo le dediqué el Oscar, entre otras personas, pues se lo dediqué a la gente del cine de mi país, a alguien que está hoy olvidado, que fue un maestro mío y que se llamaba Alfonso Sánchez, que fue un crítico de cine extraordinario. Y yo le hablaba dediqué, en la tele, ¿os acordáis? Sí, y a él le dediqué la película. Y lo de no hacer cine, la vida es muy complicada ahí. Yo insisto en lo de antes, yo no estoy para pelearme ahora con las televisiones, con los programas, con luchar en el ministerio, eso, porque yo no tengo 30 años, entonces yo peleaba y ahora pues no voy a estar peleando para hacer una película y me voy a dejar ahí, no sé, hacer una película es estupendo, no puedes llegar a hacerla
enfadado, como llegan muchos. Es una maravilla hacer cine. Entonces, desde que te duchas por la mañana no te lo crees, incluso ahora voy a hacer una película, eso es una maravilla, pero no al coste de estar enfadado, crispado, no. Hago cosas que me gustan mucho, escribo, trabajo en la radio. La radio no se va a pasar nunca de moda, porque es algo que llevas tú. La radio va contigo, no necesitas ni siquiera tener un DVD, nada. Vas, te lo pones en el oído y es magia. Y además estoy contento de seguir en la radio porque es la que... Yo fui un chico sin televisión en casa, como todos, hasta que teníamos los años 60, los principios del 60. Y la radio te afila la imaginación. Es como un sacapuntas de la imaginación. Te imaginas las cosas. Yo oía los seriales aquellos extraordinarios de Sautier Casaseca y a Pedro Pablo Ayuso. Yo los veía, literalmente, los veía. Fue estupendo, ¿no? La radio. Entonces hago radio, escribo, paseo... No sé, me parece que es estupendo. Y si puedo hacer una película, la haré, pero no a costa de crearme unas enormes tensiones, no dormir, estar preocupado. Eso yo creo que ya no me merece la pena. Oye, José, ¿tú te has dado cuenta de que has construido así, como quien no quiere la cosa, una greguería perfecta? La radio es el sacapuntas de la imaginación, o un sacapuntas, es genial. Apúntalo, que se me va a olvidar. Sí, pero estás de acuerdo, es eso. Buenísimo. Es buenísimo eso. Es así. Bueno, a ver. Bueno, la calidad como director no es discutible. Ya está ahí. En ningún caso, porque tiene el Oscar, ¿no? Pero eso no quiere decir nada. Sí, No. para mí sí. Hay muchos... Joder, Chaplin no tiene el Oscar, o sea, Bueno, echarlo. por ahí iba a ir la pregunta que Claro, yo quería no decir. tiene nada que ver. Habéis hablado muchas cosas, por ejemplo, de los guionistas. Los guionistas hace poco han puesto una película de Alton Trumbo y hemos visto cómo los buenos guionistas estuvieron en una lista negra y lo tuvieron muy difícil. Y uno de los actores o de los directores o productores dijo: tenemos que ser dueños de Hollywood si queremos dominar la mente de las personas. ¿Qué opináis sobre eso? Segunda cuestión. Hace poco Tavernier ha sacado las películas de mi vida y en la entrevista que le han hecho, que es muy bonita, todavía no la hemos visto aquí, ha dicho: el problema de Francia es que si los cineastas olvidan a la clase obrera, tenemos a Marie Le Pen. Y tercera cuestión que habéis dicho sobre lo que es el realismo o no realismo. El cine es una mentira. Yo os pregunto, por ejemplo, Alemania año cero es una mentira, Roma ciudad eterna, ciudad abierta es una mentira, Johnny cogió su fusil es una mentira, La ciudad de la vida y la muerte, esa película grandiosa china, es una mentira. Yo creo que hay gran cine que puede ser imaginación, pero hay gran cine que son realidad y que imitan a la realidad, incluso nos quitan algo de la dura realidad. ¿Qué opináis? Pues vamos a ver, te voy a contestar. Yo creo que una cosa es decir que el cine es mentira y otro que es una mentira. No tiene nada que ver. El cine es mentira porque se hace a trozos, cortando. Haces un plano hoy, mañana haces otro, dentro de 4 días hace otro que lo pegas. A la película que a mí me gusta mucho de Roma, por ejemplo, Città Aperta, o las de Rossellini, evidentemente le dices al chico ponte aquí, ahora tienes que robar, hay puesta en escena, es decir, hay una línea argumental. No, si no te hablo de técnica, te hablo de historia. Te hablo de historia, no de técnica. O sea, llega un equipo para rodar. ¿Tú qué crees? ¿Que la película se rueda, que llega Rossellini y la rueda y pone la cámara? Hay un equipo y unos camiones que llevan la energía, los voltios, los proyectores, las luces, hay sastrería, hay vestuario, hay maquillaje, hay una puesta en escena. No creas que es que el cine no es un documental, esa película, es una película. Eso como todas, como Roma, Ciudad Abierta, como Te querré siempre, esa con Ingrid Bergman. Eso no quiere decir que su cine sea distinto. Y es un cine que abre, por ejemplo, el camino de la Nouvelle Vague. Eso no tiene nada que ver. Eso es así. Ahora, yo digo que yo respeto todos los tipos de cine, porque además son valientes. Hay gente que va en contra de la corriente y de eso que se llama cine comercial o cine de estreno. Pero lo que no se puede negar es que el cine es mentira. Para hacer una escena tienes que iluminarla, si no, no se ve. O sea, que ya tienes que poner luz. Como esos que hacían lo de Dogma,
que era mentira, que lo hacían sin guión y llegaba el actor por la mañana y se le ocurría lo que decía. Lo de Dogma se demostró que no era verdad, todo aquello. Entonces, hay muchos tipos de cine, hay un tipo de cine europeo, como ese que tú has dicho, otro tipo de cine más trabajado aún, que es el de Dreyer, que para hacer la escena del milagro es tremendo. En cuanto a lo de Tavernier, al que conozco, ha hecho ahora un documental de 3 horas. Le llama Las películas de mi vida. Yo cuando le vea le voy a decir una cosa, que las películas, la película de tu vida, como la mujer de tu vida, siempre es de otro. ¿Entiendes? O sea que eso es una cosa que no falla, porque la película de la vida de Woody Allen estoy seguro que será una de Bergman, pero la película de la vida de Bergman será una de Dreyer, y la película de Dreyer será una película de Murnau. Siempre la película de tu vida es de otro, eso no tiene duda. Pero vamos, que, no sé, tú si quieres contestar algo. No, ha hablado de un determinado tipo de cine, que es una clase de cine Muchos cines. comprometido, testimonial, que yo creo que tiene, por supuesto, mucho interés, pero que realmente estoy totalmente de acuerdo contigo en que la fabricación es mentira, aunque el mensaje puede ser aleccionador, puede ser hermoso, puede ser positivo desde el punto de vista moral, puede tener muchísimas incidencias, pero el arte, no solo el cine, el arte nunca es vida pura, siempre va en paralelo a la vida, muy cerquita de la vida, pero nunca llega a juntarse con ella, porque es la magia del arte, es que precisamente no está en el mismo nivel de la realidad, no es real. Y eso es lo mágico del arte, incluso del arte más testimonial y más comprometido. Yo creo que es así. Vamos. Hola. Que me voy a dirigir a Luis Alberto de Cuenca porque estamos hablando solo de cine y solo nos dirigimos a José Luis. Yo estoy encantado de que os dirijáis a José Luis. ya te estoy viendo. Que un ruego, simplemente. Y es que seas tan amable de recitar algún poema. Gracias. Uy, eso es como la niña que le dice la abuela y la madre, le dicen, canta muy bien la niña y les va a cantar una cosa, ponte al piano. Que recite un poema. Venga. El desayuno. El desayuno, venga. Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, o cuando eres genial con una frase que lo resume todo, o cuando ríes, tu risa es una ducha en el infierno, o cuando me perdonas un olvido. Pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas, cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme, tengo un hambre feroz esta mañana, voy a empezar contigo el desayuno. Muchas gracias. Hola, buenas noches. A Luis Alberto le quería preguntar si hubo algún poeta cuando tú eras adolescente que hizo que te gustara la poesía y que te dedicaras a esto. Y a José Luis, aunque alguna vez te he oído hablar del Hombre Tranquilo, si no te importaría decirnos tu opinión de la película y cómo la has ido viendo a lo largo de los años. Gracias. Yo realmente, mis primeros recuerdos yo creo que eran ya que mi padre me recitaba poemas en casa, a mi hermana y a mí, y nos encantaba escucharlo. Y yo he nacido casi como rendido a la poesía desde genéticamente, de una manera ya como incluso en el vientre de mi madre yo creo que ya de algún modo medía sílabas. Pero quiero decirte que en cualquier caso he tenido descubrimientos muy notables que me han ayudado en mi carrera poética. Y uno de ellos ha sido la Antología Palatina, que es una recopilación de epigramas griegos del siglo III a.C. hasta el siglo VII después de Cristo, que eso me ayudó muchísimo a forjarme una estética. Y luego mis maestros del siglo XX españoles pues se llaman Jorge Luis Borges, se llaman Pere Gimferré, que ha estado aquí hace poco, se llaman Juan Eduardo Cirlot, Jaime Gil de Viedma, esos son mis maestros. Gracias. El Hombre Tranquilo. Es una maravilla, ¿no?
la película nacional de Irlanda. Sí, porque sí, ahora ya la ponen, cuando llega a San Patricio la ponen todas las cadenas de televisión, pero en Estados Unidos, en todas partes, Y ¿no? si me permites, va a salir ahora un libro sobre los films de John Ford en la editorial Notorious, en donde se va a escribir sobre todos los films de Ford, incluso todos los mudos, que son muchos. Cerca de 100 y pico, ¿no? 100 y pico. Sí, es un libro que será tremendo. Yo creo que la sensación que transmite El hombre tranquilo es la de un equipo en vacaciones, como comentaba antes nuestro amigo, los rodajes, ¿no? Aquí parece como que todo el mundo está de vacaciones, se han ido de vacaciones a rodar a Irlanda y hay una especie de festividad y de alegría en cada plano que es verdaderamente maravilloso. Es muy importante la fotografía en color, porque en esa película es algo especial ver esos verdes de Irlanda jugosos, casi, no sé, como con una luz distinta. Los cielos, que cuando son azules, contrastan con el cabello pelirrojo de Maureen O'Hara. Es una maravilla. Es una película muy romántica. Siempre se habla de las películas románticas, no sé, Charles Boyer e Irene Dunne en Tú y yo, Clark Gable, Spencer Tracy, Katharine Hepburn, pero nunca se habla de John Wayne y Maureen O'Hara. Son una pareja que ha trabajado 3 o 4 veces y es de un romanticismo tremendo. Notas como que se quieren mucho, es una pareja como muy real. Él cuando la ve no se lo puede creer, dice, es increíble, es maravillosa cuando la ve en aquellos campos estupendos. Bueno, es una película que hoy no se podría hacer porque él, como recuerdas, la arrastra por el campo antes de la pelea, con lo cual estaría prohibida y todo el mundo habría dicho, esa película de John Ford es irrealizable, ¿no? Aunque el punto de humor no existe. Te descubría cuando se estrena en España el valor de los pubs. No sabíamos muy bien lo que era un pub, pero por lo que vimos era tan importante ir al pub, era como ir a la iglesia, como ir al trabajo, se iba todos los días. Y en Holmes yo metí una frase que decía que el pub es ese lugar maravilloso que te permite no llegar a casa nunca antes de tiempo, que eso es fundamental. Y recuerdo que con Luis Alberto, lo primero que hicimos al llegar a Dublín, estuvimos en Dublín dando unas charlas en el Instituto Cervantes, fue tomarnos una pinta de cerveza negra, como las que se toman en los pubs, ¿no? Que por cierto, esto es anecdótico, la pinta es exactamente un vaso de sidra, 499 centilitros. Es exactamente, porque los ingenieros que estaban allí en Irlanda impusieron aquello. Entonces, la sidra, el vaso de sidra, que como sabes no se bebe nada más que un culín de sidra, como dicen, pues es exactamente esa medida. Y volviendo al hombre tranquilo, creo que es una de las películas más personales de John Ford. Luchó 20 años por hacerla, quería volver a sus santos lugares, al lugar de eso, y es una película llena de belleza visual y de belleza, ¿cómo te diría yo?, espiritual. Todos los personajes son extraordinarios. El Miquelín aquel que habla, homérico, que dice, el personaje de ella, que más que por luchar por los valores de la mujer, lucha por la autenticidad de la mujer. Ella quiere que su hermano le dé lo que le corresponde. No es un problema de dinero. Por eso se acuesta con él, para que no piense que está jugando con su cuerpo. Y se acuesta con el personaje de John Wayne cuando se han casado, porque al principio no quiere. Es una película hermosa, vital, con una música extraordinaria. Y creo que es de las películas de John Ford que mejor aguantarán eso que llamamos el paso del tiempo, porque ya te digo, luego intentó hacerla otra vez y le salió otra vez otra obra maestra, que es La taberna del irlandés. Es exactamente la misma película del hombre tranquilo, esta vez con Lee Marvin, una mujer extraordinaria, aquella chica, peleas, todo, es la misma historia. Y también parece como que la han hecho en vacaciones, esta vez en Hawái, ¿no? Pero bueno, es una... Que por cierto, El hombre tranquilo, tenéis la novela, que no me acuerdo ahora el autor, fíjate, no recuerdo el autor, es una novela estupenda, la publicaron hace poco, hay varias ediciones de ella, porque tuvo mucho éxito, en la editorial Reino de Cordelia. Ahí tenéis la novela, que es estupenda. Ella es como una diosa celta, ¿verdad? Maureen O'Hara. Es como... sí. Pelirroja. Sí, pero una diosa celta pelirroja. Una hada celta. Para Luis Alberto y para José Luis.
¿cuál sería la película de su vida y la mejor película de la historia? Lo segundo es más complicado. La película de mi vida cambia. Te digo dos, las que siempre he dicho que eran las películas de mi vida. Los Nibelungos de Fritz Lang y Scarface de Howard Hawks. Y la película mejor que se ha rodado nunca, no puedo decirlo porque no tengo conocimientos suficientes de la técnica cinematográfica, además porque me parece una quimera decir la mejor. Siempre uno dice la que le ha llamado más la atención, la que le ha hecho soñar más, la que le ha hecho pensar, disfrutar, vivir de una manera más intensa, ¿no? Pero lo otro no te lo puedo contestar. Yo le contestaba a nuestro amigo que yo creo que la película de tu vida siempre, como la mujer de tu vida, es de otro. Eso no tiene duda. Porque yo diría que la película de mi vida a lo mejor es una de Woody Allen, Manhattan, pero seguro que le preguntas a Woody Allen y te dice, la película de mi vida es Fresas Salvajes de Bergman. Y a Bergman le preguntas, la película de tu vida, y dice, Ordet de Dreyer. O sea que la película de tu vida es así. Y no se puede decir cuál es la película mejor hecha, mejor producida. Yo tengo un libro que se llama Las 7 maravillas del cine, que son mis maravillas. Muchos de vosotros lo han comprado. Pero claro, son las mías. En donde está la trilogía del Padrino, que es una verdadera maravilla del siglo XX. Está Vértigo de Hitchcock, que también me encanta. Perdición de Billy Wilder. Es muy difícil elegir. Son las que más te llegan. Hay una cosa que no sé si se servirá. Hace años, cuando yo era un niño, era frecuente que ibas al cine y estaba la película empezada, porque ibas a un programa doble y entrabas y ya estaba. Hace mucho que ha empezado, se decía, o 20 minutos, te decía el acomodador. Y luego te quedabas. Lo asombroso es que, no yo, todos, no, al minuto o menos habías cogido el aire a la película. Ah, esta es la chica de que no sé qué. Pero inmediatamente, eso creo que vale para definir una obra maestra. Eran así las películas en los años 50. Todo. No había problema, no te perdías en una película. Es algo increíble. Eso es verdad. Eso pasaba, ¿no? Entonces, pues, no sé, es imposible elegir una película, ni siquiera una por género. Pues, fíjate, del oeste. Es imposible elegir un western. Pero bueno, siempre hay listas. Y en las listas la gente trata de poner esos títulos que le hacen a él parecer importante ante la opinión de los demás. Pues se note que voy a poner Ciudadano Kane, que no Pero tú has escrito un libro que has dicho antes, Las 7 maravillas del mundo. Ahí están las 7 películas que te parecían mejores o más divertidas, sí, o más profundas o mejores, en una palabra, en un determinado momento de tu vida. Si lo escribes dentro de unos años, lo mismo son otras. Hombre, lo bueno que tiene eso es que inmediatamente metes el folio y escribes otras 7 maravillas. Y luego otras. O sea, porque es inacabable. Eso es lo bueno que tiene. ¿Quiénes son los mejores futbolistas del mundo? Pues poner lo que quieras. Metes el folio y vuelves a poner otros. Y otros. Pues con el cine pasa lo mismo. Luego uno tiene cariño por películas pequeñas. No sé, The Tour es una película que se rodó en 7 días. Y que es estupenda, ¿no? Es una... Que dura 55 minutos. Sí, y dices, ¿cómo puede llegar ese poder de concreción tan grande? Magnífica, la película, de Tour. Una película negra extraordinaria de Tour. Está en DVD. Es una maravilla porque ya el arranque está hecho en 7 decorados que, como las capas de una cebolla, van dando paso uno a otro. Un diner de carretera, una sala de fiestas en Nueva York. Pero es muy buena, yo creo que ha influido mucho en el cine, porque es la historia de un tipo que es un músico, un pianista, y su novia también es cantante. Trabajan en un club de estos que se llama El Amanecer, Breakdown o una cosa así, y entonces ella le dice, chico, yo ya no aguanto más, te quiero mucho, pero me voy a Los Ángeles, me voy a Hollywood, y a ver si triunfo y tal. Y la chica se va, y entonces él se da cuenta de que sin ella no tiene sentido el seguir allí, y además ella le dice, vente conmigo y tal, y a la semana se despide del club y se va detrás de ella. Hace autostop, que entonces era una cosa insólita. Incluso eso en los años 30 empieza a aparecer el autostop y coge a un tipo millonario, le coge un coche precioso y el millonario le dice, oye, mira, ya que te cojo, yo aprovecho y duermo y tú conduces. Y dice el otro, muy bien, un coche estupendo. Y ya cuando amanece, le despierta para decirle, ahora toma tú el relevo, y se da cuenta que está muerto. Y entonces él dice, hombre, ¿y por qué no hacerme pasar por su hijo?
y este tipo tiene dinero y me quedo con el coche y tal. Antes de eso el millonario lo ha dicho, he conocido antes un diablo de mujer, un demonio, he parado a una tía en la carretera, era odiosa, era increíble y tal. Total, que este se hace pasar por el chico del millonario, pero coincide con ella en la carretera, ella se da cuenta y dice, tú eres... Mentira, mentira, no eres el hijo de este. Y es verdad, es un veneno de mujer. Lo voy a decir a la policía, le complica la vida, es tremendo. Y al final él la mata y llega la policía y lo detiene. ¿Cuál es el hallazgo de esa película? Que no está contada, como he contado yo la historia. Está contada ya con una depresión espantosa. Está contada con este tipo que está esperando la policía, está en un bar tomándose una copa, que se lo llevan detenido. Con lo cual empieza sin esperanzas que hay al principio, dos chicos, un chico y una chica que cantan, que van a ser felices, van a intentar triunfar, no, aquí ya ha acabado todo. Está el coche de la policía esperando y entonces él empieza a decir, con lo bien que estaba yo cuando conocí a mi novia y quién me manda a mí. Es decir, que empieza con depresión la película, no empieza al modo tradicional. Es una maravilla, bueno, la hizo Ulmer, que era uno de los grandes. Edgar G. Ulmer, que también hizo películas maravillosas como una que se tituló en español Satanás, que era de Black Cat, basada lejanamente en un cuento de Edgar Allan Poe. Y la verdad es que detour, que significa desvío, es que realmente es lo que pasa, que hay un desvío, que el destino lo elige a él para sumirle en esa serie de catástrofes. Más cosas. The Last One, ¿no? The Last One. No hay Last One. No, porque la gente quiere ir a cenar. Quiero ir a ver si el Alavés ha conseguido ganar al Barcelona. Bueno. ¿Cuánto? 3-0. Pero todavía no. 3-3. Pero queda el segundo tiempo. Caramba, pues está muy interesante. Vamos a ver. Vamos a verlo. Muchísimas gracias a todos. Gracias.